Presentamos un ejercicio del orden de precedencia de operaciones, el cual plantea calcular el valor de t y escribir las operaciones en una sola línea de comandos en MATLAB. Aquí tenemos la expresión, la cual pues vemos que es un poquito larga y compleja, pero que podemos dividir en partes. Si nosotros observamos, tenemos un primer término elevado a la menos un medio, a lo cual le vamos a llamar a, y eso se divide entre otro término que le vamos a llamar b, que es toda la expresión que está entre los corchetes, y finalmente le sumamos un tercer término al que le vamos a llamar c. Esta forma, divide y vencerás, nos ayuda a ver de manera eh, simple las partes, o al menos más simple que el todo, y después conjuntarlo en una sola línea de comandos. Para calcular A, observen que aquí pongo la instrucción que correspondería al cálculo solamente de la base, falta elevar a la un medio, y de lo que se ha discutido en el numerador, tengo una suma y que debo de agrupar, porque a mí me interesa que esa suma se divida entre 3/8. Si yo no pongo el paréntesis, no se va a realizar de forma correcta. En caso de que no entiendan por qué, remitirse a los videos anteriores. Pero además estamos dividiendo entre 3/8. Es muy importante que observen que también 3/8 está agrupado. Tiene paréntesis, porque de otra forma la operación es incorrecta. En este caso, el resultado correcto es 8.667, que en realidad es 8.66666, pero redondeado a 3 decimales, pues 667, ¿verdad? ¿Qué ocurre si yo no tengo cuidado de dividir entre 3/8 como es y divido entre 3 y luego divido entre 8? Recuerden que las operaciones se hacen de izquierda a derecha, de forma que yo ahí tengo dos divisiones que son del mismo orden de jerarquía, ¿verdad? Y estas divisiones, pues se hace primero la de la izquierda y luego la de la derecha. En este caso, el resultado, .1354, es incorrecto, pero el alumno no lo sabe. Si obtiene el resultado, pues piensa que ya ese es lo que le da la computadora y que por lo tanto debe de ser el correcto, pero el problema está en que no está obedeciendo el orden de ejecución de las operaciones. ¿Por qué? Porque este 3/8, si no lo ponemos entre paréntesis, equivale a que yo tenga primero el paréntesis entre 3 y luego divida entre 8 por el orden de ejecución de las operaciones de izquierda a derecha con dos divisiones que son del mismo orden de jerarquía. Entonces, estoy dividiendo entre 8 y obteniendo un resultado incorrecto. Pero me falta elevar a la menos un medio. Y para elevar a la menos un medio, observen que menos un medio debe de afectar a todo el paréntesis. Por eso se pone entre paréntesis la suma, perdón, el cociente, y después se eleva a la menos un medio entre paréntesis. ¿Por qué? Porque si nosotros pusiéramos una base, pongamos X, el símbolo de exponente menos 1 a la un medio, la operación que se hace es X a la menos 1 entre 2 por el orden de ejecución, ya que primero se hacen las potencias y en ese mismo renglón después hay una división, por lo que después se divide entre 2. Y si se dan cuenta, no es esa la operación que yo quiero. Lo que yo quiero es X elevado a la menos un medio. En este caso, el resultado .3397, que es el resultado correcto. Para la parte de B, nosotros nada más vamos a recordar que tenemos grupos y tenemos lo que sería un quinto, que es una fracción simple, por una fracción que debemos de tener cuidado en el manejo de los grupos, de los paréntesis y más otra fracción. Y en la tercera fracción, pues tener cuidado porque hay un paréntesis para 7 menos 4, el cual está señalado aquí, ¿verdad? Y todo está entre paréntesis porque después lo vamos a operar con A, con B y con C. El resultado 4.1667, que es el correcto, y después el cálculo de C. Recordemos nuevamente para C tenemos una potencia que es un tercio
y que este se debe de poner entre paréntesis. La base es una suma de fracciones, pero son números simples, por lo tanto no necesitan paréntesis, pero sí hay un paréntesis para la base, porque todo eso es lo que se está elevando a la 1/3. Y después dividimos entre una resta, 4/5 menos 1, por lo que debemos de ponerlo entre paréntesis. Y el resultado correcto es -5. Ahora, yo puedo integrar toda la operación como t igual a entre b, ¿verdad? Pensando que nosotros ya hicimos por separado y tenemos guardados los valores de a, b y c en MATLAB y más c. Y el resultado que me da es -4.9185. Si yo quiero integrar todo esto en una sola línea, pues ahora tengo que integrar las partes teniendo cuidado de los paréntesis para las operaciones que voy a hacer. Observen que aquí tenemos este primer paréntesis que nos va a indicar que eso, todo, se tiene que dividir entre b. Pero b es la expresión que ya hicimos con anterioridad, toda esta, ¿verdad? Es una expresión bastante larga, por lo que ponemos 3 puntos suspensivos para la parte del más, que sería esta, ¿verdad? No me alcanza la línea y MATLAB entiende que entonces la operación continúa abajo, ¿verdad? Y aquí solo debo de tener cuidado con dividir entre 7/4 en el caso de la parte que estoy sumando, ¿verdad? Esta parte. Entonces, eso sería B, y a esto le tenemos que sumar C, que ya calculamos con anterioridad. Solamente tener cuidado en los paréntesis, que es un todo, que es A, que se divide entre otro todo, que es B, y en el caso de la suma de C, no hay ningún problema, es un término que se va a realizar aparte del cociente y que al final nos va a dar un número y que solamente debemos de tener cuidado con la división, que tenemos un grupo en 4/5 menos 1. Y así llegamos al resultado, el cual es el mismo que hicimos si dividimos la operación en partes y los desarrollamos de manera separada. Y ahora los conjuntamos. Con esto concluimos orden de ejecución de las operaciones en MATLAB.